Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un placer para mí estar esta mañana acompañándoles y platicar de un tema bien interesante que tiene que ver con la segunda instancia del recurso de revisión relacionado con las sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores. Me da mucho gusto enviar un saludo, un afectuoso saludo a la Escuela Judicial Electoral, encabezado por su directora, la doctora Gaby Rubalcaba. Igualmente un saludo a mi querido amigo magistrado Felipe de la Mata Pizaña y al conjunto de magistrados y magistradas que integran las distintas salas del Tribunal Electoral. También saludo con mucho gusto a quienes ya muy gentilmente van iniciando sus cámaras para iniciar esta charla. Me da mucho gusto saludarte, José Ángel Yuen, Salvador López, ¿cómo estás? Buenos días. Alfonso Salazar, muy buenos días. Laura Villalobos, ¿cómo estás? Buen día. Juan Arturo Navarrete, muy buenos días. Y bueno, pues ya los que más, las personas que poco a poco también se van incorporando, me da mucho gusto saludarlas. Karen Elizabeth Vázquez, también muy buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues iniciamos con esta charla del día de hoy y decíamos que tiene que ver con el procedimiento administrativo sancionador de carácter especial y sobre todo con la segunda instancia en particular. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un conjunto de reflexiones en torno a la democracia y lo que tiene que ver con con la materia de impugnación ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del propio Instituto Nacional Electoral. Y a partir de ahí, bueno, pues empezaremos a establecer algunos parámetros de competencias, supuestos y oportunidades de impugnación respecto de este tipo de recurso. Por principio de cuentas, bueno, pues habrá que establecer que el principio del debido proceso legal, establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues nos establece una base mínima, un piso mínimo sobre el cual se debe de edificar justamente los procedimientos que pueden concluir con una sanción o con la restricción, limitación o relativización de los derechos fundamentales. Entonces, frente a este tipo de determinaciones, se requiere pues justamente entender todo el entramado procesal para poder llegar justamente hasta la resolución y a partir de ella, bueno, ya iniciar nuestro estudio correspondiente al recurso que se debe interponerse en contra de estas resoluciones. Bueno, por principio entonces diríamos que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador derivan digamos, de la misma matrix, de la misma madre, que es el derecho de castigo que tiene el Estado frente a nosotros. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la sociedad ha delegado en el Estado una serie de responsabilidades que de manera individual uno no podría asumir, así como los propios derechos que genera formar parte de una colectividad. Veamos esto, así cuando nosotros nos inscribimos en un club deportivo, bueno, pues seguramente tendremos que ceder cierto tipo o concesiones de nuestras libertades y que están relacionadas con el horario de entrada o de cierre, el tipo de ropa que debes de vestir para poder llevar a cabo cada una de las actividades deportivas y bueno, cualquier otra cosa que ustedes se pudieran imaginar. Lo cierto es que esto forma parte de una limitación al ejercicio de nuestras libertades. Sin embargo, nos sometemos como colectividad, si queremos formar parte de esta asociación, nos tenemos que someter a una serie de reglas y de obligaciones para la adecuada convivencia y el adecuado ejercicio, digamos, de estos derechos que tenemos respecto de este club deportivo. E incluso si no lo respetamos, pues también aceptamos que la organización nos pueda cancelar nuestra membresía o negarnos el paso o el disfrute de este tipo de derechos. Algo muy similar pasa con el Estado. Nosotros, aunque no tenemos un convenio o un acuerdo de suscripción, es de manera escrita o formal, bueno, el hecho de que formemos parte de esta colectividad, de que seamos mexicanos, que estemos en el territorio, que aceptemos las reglas, bueno, pues esto nos da también de gozar de ciertos derechos colectivos.
Por lo tanto, en este cese de nuestras libertades, en esta transmisión de libertades hacia el Estado, pues también se encuentra el objetivo que el Estado persigue, que es que tengamos una sana convivencia. Y para ello tiene que generar un conjunto de reglas, y quien no la respete, pues evidentemente tendrá que ser sancionado y por lo tanto sometido, digamos, a la fuerza física, incluso legitimada por parte del Estado. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues es muy sencillo de entender, que este conjunto de lineamientos o de reglas expedidas a través de normas deben tener el carácter de generales, abstractas, no ir dirigidas a una persona y por lo tanto deben de tener una secuencia o consecuencia derivada de su falta de cumplimiento e incluso establecer cuáles son las determinaciones en concreto del tipo de sanciones que podrían establecerse. Así que bueno, esta primera parte del entramado del por qué el derecho penal y el derecho sancionador tienen, digamos, un poco la misma madre, pues porque de eso deriva. Simplemente pensar que cuando el Estado considera que hay un conjunto de valores que la propia sociedad y al propio Estado le interesan garantizar de una manera preponderante, le encarga al derecho penal justamente la posibilidad de sancionar o de solicitar que se cumplan determinado tipo de reglas precisamente para salvaguardar estos valores y principios que hoy la sociedad considera como relevantísimos y que incluso también para el propio Estado. Por otra parte, los asuntos menos relevantes, pero que también tienen trascendencia, los encarga el derecho administrativo sancionador. De esta conformación, digamos, entre lo penal y lo administrativo sancionador, entonces entendemos que son como hermanos, ¿no? Me da mucho gusto saludar Fernando Manuel Gasca. Muy buenos días, ¿cómo estás? Creo que tenemos problemas con el micrófono, Fernando. Bueno, ahorita hacemos la pregunta. Karen Elizabeth Vázquez, muy buenos días. ¿Tienes acceso a tu micrófono, Karen? Creo que sí. ¿Me escuchas? Ahí estás, perfectamente. Muy buenos días, gracias. ¿Cómo estás, Karen? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Oye, Karen, bueno, pues platicamos en estos últimos minutos de dónde deriva o la hermandad que existe entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, que derivan del jus puniendi del Estado, del derecho de castigar del Estado. Lo cual, eso nos implica suponer, Karen, si tú tienes hermanos o hermanas, sí, ¿verdad? Bueno, pues seguramente comparten el mismo ADN que sus padres, pero no necesariamente son idénticos, aunque se parezcan mucho, ¿verdad? Sí, ¿es correcto? Así es, sí, son igualitos. Son igualitos. Bueno, poquito. Físicamente, pero digamos, en la parte interna son idénticos. O sea, dices, qué bárbaro, son igualitos, tienen los mismos valores, principios, actúan, caminan, corren. Bueno, sin embargo, hay cosas que los identifican como seres auténticos, autónomos, independientes, ¿no? Únicos, irrepetibles, rompieron el molde, aunque se parezcan mucho, son, digamos, son irrepetibles ustedes. Lo mismo pasa con el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Cada uno, aunque deriva de la misma madre o de la misma matrix, lo cierto es que comparten ADN similar, pero no significa que el administrativo sancionador derive del penal ni viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, podrán tener elementos comunes, pero no son idénticos. Cada uno tiene su propia autonomía, su propia identidad y por lo tanto sus propios principios y valores que debieran de proteger. ¿Correcto? Pero eso significa también que tienen muchas coincidencias. Entonces, no significa que todo lo penal aplique al administrativo sancionador, ni que todo lo administrativo sancionador tenga que recibir todo exactamente del penal, ¿de acuerdo? ¿Nos quedó claro esa parte? ¿Sí? Karen, José Ángel, ¿sí? ¿Estamos ciertos en esto? Va, porque eso es muy importante. Ahora bien, dijimos que lo que vamos a buscar o hacer el análisis es respecto de las resoluciones
que recaen a los procedimientos administrativos sancionadores especiales. Por lo tanto, vamos a empezar a platicar de lo que corresponde al debido proceso legal. Esto es, ¿cuáles son las reglas mínimas, básicas, que debe de existir para poder construir un proceso que termine en una decisión de esta naturaleza? Bueno, decíamos que tanto nuestra Constitución como el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos nos establece cuál es el piso mínimo en materia penal del debido proceso legal. Luego, entonces, ni la Convención ni la Constitución nos establecen cuál es el piso mínimo para, por ejemplo, el derecho civil, el derecho fiscal, el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho electoral o el procedimiento administrativo sancionador o cualquier otro derecho que ustedes consideren. La legislación no está regulando de manera precisa cuáles son esas bases necesarias para poder construir un proceso. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendamos. El legislador se enfocó a establecer el debido proceso legal, pero para el derecho penal. Con lo cual, no significa que no compartamos los mismos elementos, pero necesitamos empezar a construir alguna otra cosa más. Muy bien. Le pediría de favor a Alex Morrill, que estábamos viendo aquí hablando por teléfono, o al área de tecnologías. Es que nos está un poco distrayendo aquí nuestro amigo. Si no está interesado en la charla, pues por favor, no sé si puedan apagarle su cámara o mandarle un mensajito. Bueno, pues esperamos ahí que el equipo de tecnologías nos apoye con este tema. Y reiterarles nuevamente, muy respetuosamente, si tienen alguna actividad preponderante que atender, les suplicaría yo que pues apaguen su cámara, atiendan ese tema y a la brevedad se puedan reincorporar, porque si no, pues es un poco aquí un poco de pena ajena también, ¿no? Que todos los demás estemos viendo nada más cómo se la pasa platicando el colega y pues bueno, nos distrae, o por lo menos a mí en particular. Así que bueno, le encargo al equipo de tecnologías de la información o de educación, si pueden apagar un ratito la cámara del buen Alex. Bueno, entonces platicábamos que sobre las bases mínimas del debido proceso legal en el contexto del derecho penal y no así de otras materias. Así que bueno, es un buen referente, sobre todo entendiendo que el derecho penal lo que busca es proteger el conjunto de valores y principios más relevantes que tiene la sociedad. Y hoy, por ejemplo, pensaríamos, no sé, ¿alguien quisiera participar? Carolina. Ok, Caro, gracias. No pasa nada, gracias. Laura Villalobos, ¿tienes acceso ahí a tu micro? Hola. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, creo que sí. Sí, te escuchamos muy bien. Oye, Laura, dinos, por favor, ¿cuáles cinco valores, principios o libertades que creas que hoy, en el 2023, para ti es mucho, o sea, digamos, tiene un valor preponderante por parte del Estado para salvaguardar? Creo que el derecho a la vida, Uh-huh, derecho a la dignidad, uh-huh. derecho a la igualdad, derecho a la salud y derecho a la seguridad. Ok. Ahora, ¿tú crees que haya algunos, digamos, valores, principios, libertades que todavía protegen nuestra Constitución, pero que hoy en día ya no son tan relevantes como en alguna época histórica? Como, por ejemplo, la libertad de creencia religiosa. Creo que más bien como que se dan por sentados o ya se normalizaron o naturalizaron y por eso ya no le podemos dar tanta importancia, pero atendiendo, por ejemplo, a este derecho de libertad como de culto, ahorita como que está muy normalizado y cada quien, o sea, ya no impera al grado que antes imperaba la religión católica, por ejemplo, pero todavía si hoy
nos dijeran, determinada religión, la católica o cual fuera, es la obligatoria, entonces, pues creo que habría un problema. A lo que quiero llegar es que creo que la relevancia histórica nos va fijando un antecedente. Si antes estaban, no sé, con la Inquisición o estos temas, el establecer esa libertad fue necesario para llegar al punto en el que estamos hoy en día. Entonces no creo como tal que esté como obsoleta. Sí creo que pudiera estar ahorita menos observada que antes porque ya se normaliza. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues lo cierto es que hay que pensar si, digamos, los valores y principios que antes, digamos, para otras generaciones eran considerados digamos, con tal preocupación que el Estado, bajo el amparo del derecho penal, tendría que hacerse cargo, hoy siguen siendo los mismos, o digamos, hay que hacer una especie de reevaluación, de reflexión sobre estos temas o sobre otros, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de digamos, esta parte de la libertad y el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, me parece que, si bien es cierto que el tema de la legislación que regula el feminicidio tiene que establecer ciertas características diferenciadas con, con el tema del homicidio genérico, por ejemplo, lo cierto es que su impacto debe de redundar en que se puedan impartir, digamos, se puede impartir justicia a partir de estándares probatorios diferenciados. Porque de otra manera podríamos seguir encuadrando digamos, la parte de la convicción del juez para condenar a una persona bajo un estándar probatorio alto. Y eso nos lleva a entender que la distribución del error, es decir, de la posibilidad de equivocarnos como personas, como humanos, en la toma de decisiones, pues queremos reducirlo al mínimo y entender justo que, digamos, que desde entender que desde la parte, perdón, me distraje un poco porque estoy viendo que hay compañeros que quieren entrar a clase, estoy leyendo, y no pueden por la misma causa. Déjenme enviar un mensaje, por favor. A ver. Un segundito. Déjenme, mandamos aquí un mensajito rápido. Bueno, ya enviamos el mensajito. Esperemos que pronto el virus pasó lo mismo. Pues les suplico que cuando tengan este tipo de problemas de ingreso, manden por favor un correo a la escuela judicial para que tomen nota de ello. Mandar un correo a la licenciada Arcelia, bueno, a cualquier persona ahí de la escuela judicial les podría canalizar y orientar para ello. No sé a qué se deba el problema técnico. Pero bueno, continuamos entonces con nuestra charla. Decía yo que hacía un comparativo entre el feminicidio y el homicidio genérico. Entonces, me parece que con la debida justificación y argumentación necesaria, se puede establecer en ambos casos estándares probatorios diferenciados. ¿Y eso qué nos lleva? Pues nos lleva a provocar un grado de convicción en el juez para poder determinar en qué punto, digamos, de las pruebas o de la convicción probatoria considera suficiente y necesario
poder emitir una resolución condenatoria. Es decir, se utiliza un estándar probatorio alto, como por ejemplo el que se ocupa en el sistema de nulidades electorales, donde no solamente requieres probar los hechos a partir de ciertas evidencias, sino que adicionalmente tienes que demostrar que digamos, el concepto de gravedad de la violación a los valores y principios democráticos, y aparte de eso, tienes que demostrar que en un mundo hipotético, en un escenario alterno, si no se hubiese cometido tales irregularidades, hubiera cambiado, digamos, es probablemente la historia o la realidad, los resultados o el desarrollo del proceso electoral. Como ven, entonces el sistema de nulidades establece un estándar probatorio muy, muy alto para que el juez solamente determine la nulidad en los casos que verdaderamente no queda duda y que hay que, digamos, resolver de esta manera. Sin embargo, hay circunstancias, como ponemos en este comparativo entre feminicidio y homicidio genérico, habrá seguramente circunstancias que no favorezcan justamente el acceso a la justicia. Hay una frase muy clara, y Yari Hernández, te doy la bienvenida, buenos días. Y Yari, ¿te acuerdas de esta frase que dice todos los códigos procesales de quién está obligado a probar? El que está obligado a probar. Dice, el que afirma, ¿no? Dice así más o menos el código, el que afirma está obligado a probar. Esa es, digamos, una oración lapidaria prácticamente que viene desde el derecho romano. ¿Por qué lapidaria? Porque implica una carga, así como el Pipi Laiari, que traía cargando esa piedra. Lo mismo para los aplicadores del derecho. Es cargar décadas, ¿no? Maestros, formas de enseñanza sobre el derecho y en esta materia probatoria. Es evidente que se requieren elementos necesarios para probar. Estamos clarísimos, ¿no? Ello nos implicaría entonces que en el caso del derecho penal solamente condenemos a las personas que realmente son culpables. Y eso es muy entendible. Partimos además del principio de presunción de inocencia y nadie debería estar preso sino haber transitado por un juicio con una resolución y que además se respete el debido proceso legal que está establecido en la Constitución y en la Convención Americana. Eso me queda clarísimo. Sin embargo, ¿por qué entonces peleamos que se regule el feminicidio? Y Yari, ¿tú qué opinas de eso? Si no estaría ya resuelto con el tema del homicidio genérico, porque habría que pedir que se regule el feminicidio. Pues, ¿qué pasa en la práctica? Bueno, creo que el feminicidio tiene algunas atenuantes más y una de ellas es, si no mal estoy, es la razón de género, que tengas algún cargo, que tengas alguna relación sentimental o que tengas como odio hacia las mujeres. Le agregan como otras características que se deben de cumplir para que sea feminicidio, porque si bien es cierto el homicidio pues ya está tipificado en todos los códigos, el feminicidio pues se agregan esas atenuantes y le dan, digamos que ¿serán atenuantes o agravantes? Agravantes, o esas características. Sí, esas características, y le dan una mayor sanción que incluso el homicidio. Sí, es lo que tengo. Ok, a ver, Lau, te escuchamos, por favor. ¿Por qué sería necesario legislar en esa materia si no es que ya lo tenemos dentro del homicidio? Creo que pudiéramos entender como a la realidad social, ¿no? O sea, ya está establecido qué es un homicidio y pues la conducta ya está penalizada, pero ante una realidad en la que se está viviendo, se está siendo testigo de justo estas especificaciones que Yari está comentando de, oye, nos estamos percatando de que se están maximizando los homicidios hacia las mujeres por las razones que Yari comentó. Entonces tenemos que regularlo y agravarlo para que hacer cierta diferencia o distinción entre un homicidio simple y uno que ya esté como más focalizado a razones específicas.
Oye, Lau, ¿y no habrá acaso alguna otra cosilla más, por ejemplo, como, digamos, como la dificultad para conseguir las pruebas y que se pueda condenar a esos violentadores o violadores? Ah, sí, desde luego, porque pues quedan como en impunidad muchos de esos casos, ¿no? Entonces, creo que se vigila o se peculiariza justo como esa rama de homicidio para poder tenerla más observada y cuidada y tratar de alguna manera de tratar de llegar a justicia a estos casos que muchas veces sabemos que pues en la práctica quedan ahí impunes. Oye, Lau, pues, y Yari, decíamos que esta frase que te veníamos desde el derecho romano, ¿no? De que el que afirma está obligado a probar. Si alguien afirma que tal persona violó o mató a una mujer por el hecho de ser mujer y no lo puede probar, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esa persona que cometió esos delitos? ¿Qué mensaje le estamos enviando? Pues hasta donde yo tengo entendido, esa es como la regla general de el que afirma está obligado a probar, pero hay ciertas excepciones. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, actualmente todos estos tipos de violaciones hacia derechos de la mujer, particularmente los sexuales, se le tiene que dar el beneficio o la creencia inmediata a la mujer y ya sobre el proceso, el hombre tendrá que demostrar su inocencia. No que se coacte el principio de buena fe y presunción de inocencia, pero según yo en delitos de este tipo de índole sexual hacia la mujer, sí tiene que haber esa creencia fáctica del dicho de la acusación, aun cuando no haya pruebas. O sea, aquí como que el que afirma está obligado a probar, no, porque se revictimiza a la persona o a la mujer y justo violentaría su derecho, porque es muy difícil, ¿no? Como a veces probar estas cosas. Entonces, creo que es justo una de las pugnas que está teniendo todo este movimiento de las mujeres hacia las mujeres por las mujeres. Muy bien, claro. Pues entonces hay que entender que este tipo de delitos digamos, normalmente se van preparando y el que los comete, pues busca a como dé lugar no dejar evidencias, no dejar pruebas, ¿no? Como por ejemplo cuando les dicen, oiga, pasa usted a mi oficina y resulta que en la oficina del jefe reciben amenazas o acoso. ¿Cómo puede probar la colaboradora de lo que está sufriendo en ese momento? Pues puede salir corriendo, ¿no? Y gritar y déjeme y no sé qué. Bueno, una cosa es que ante los ojos de las demás personas haya una prueba o un hecho que se tiene que probar, que es ella salió corriendo y gritando de esa oficina. Pero lo que pasó en la oficina, nadie tiene pruebas de ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que probaría en un expediente que ella salió gritando de una oficina, nada más. Por lo tanto, cuando el juez dicte una sentencia, lo más probable es que sea una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque no hay pruebas de lo demás. Entonces, cuando estamos hablando de cierto tipo de valores y de principios que hoy debemos de proteger con mayor fortaleza, porque son propios o característicos de esta generación, tenemos que emplear los razonamientos jurídicos y las justificaciones para cambiar un poco la estructura mental con la que veníamos aplicando el derecho. Y Laura ya nos deja entrever un poco el asunto. Estamos cambiando esta idea, digamos, esta frase sobre la cual se centra el sistema probatorio del que acusa, el que acusa o el que afirma está obligado a probar. Dice Laura, no tanto. A ver, espérenme. ¿Por qué no tanto? Pues porque no hay pruebas. Es muy difícil probar. Y si es muy difícil probar, no es que pierdas tu asunto. Estás condenada a perder el asunto si no tienes las pruebas. Con lo cual, es una invitación al delincuente a seguir delinquiendo. Y ahora no voy por una, ahora voy por dos, porque ya vi que es difícil que consigan las pruebas. El juez me absolvió, no hay pruebas.
me debo de encargar de que no haya pruebas y seguir cometiendo los delitos de violación o de homicidio en contra de las mujeres. De lo contrario, no tendríamos por qué estar protestando o estableciendo una nueva legislación, solicitar una nueva legislación, porque digamos, la regulación genérica del homicidio, pues abarcaría todo eso y resolvería nuestros problemas. No, aquí hay un valor y principio diferenciado a la vida, ¿no? Que es un poco lo que platicamos al principio. ¿Cuáles son esos valores y principios que debe de proteger el derecho penal? Bueno, pues en esta generación particularmente tiene que hacer matices, como diría Iyari, tiene que hacer matices con el tema de la violencia por razón de género. Y eso requiere una justificación diferenciada, es decir, ¿por qué consideramos que la vida debe protegerse? ¿Por qué consideramos que el patrimonio, la propiedad debe protegerse? La libertad de expresión. Bueno, debe haber una justificación razonable. Lo mismo ahora debemos de pensar por qué debemos de procurar que las mujeres no sufran violencia. Pues ahí viene entonces la justificación. Y como dice Laura, bueno, pues a ver, ¿qué valor probatorio le voy a dar a una declaración de una persona? Si esa persona dice, vinieron por mí los extraterrestres y me abdujeron, pues bueno, ¿qué valor probatorio le voy a dar? Si esa persona dice, es que vino tal persona y me violó, pues es solamente tu declaración y no debe de tener consecuencias jurídicas. Y dice, no, espérame, a ver, dense cuenta lo complejo que es para una mujer tener que denunciar un delito de violación sobre su propio cuerpo. Qué complicado, ¿no? Tener que pasar por todo este problema, digamos, todo este tipo de emociones y sentimientos encontrados, y la verdad que yo no podría explicar de ninguna manera, ni lo intentaría yo, pero este mundo tan complejo por el cual puede atravesar una mujer que ha sufrido cualquier tipo de violencia, el que tenga que acudir con una autoridad para denunciar lo que sucedió, lo que ella sufrió, no es cualquier cosa. Por lo tanto, en la justificación argumentativa desde el Estado y desde los jueces, a una declaración testimonial o a una declaración de parte, se le debe de dar un valor preponderante, es decir, ya empezamos a cambiar en la práctica jurídica lo que pasaría, por ejemplo, en delitos o en supuestos normativos genéricos, ahora lo pasaríamos a entender que hay una mayor gravedad, que hay una mayor corresponsabilidad, que hay una mayor incluso hasta vergüenza, que hay que romper muchas barreras para poder declarar, y que una mujer cuando va y declara ya tuvo que pasar por todo eso. Es decir, no es de a gratis, no es que cualquier mujer dijera, voy a ir a denunciar a fulano de tal, no. Porque justificadamente, razonablemente, hay una serie de elementos que ponemos en una balanza, tanto el sistema de valoración probatoria como lo que está pasando a esa persona. Por lo tanto, la primer característica o consecuencia práctica que tiene esto en el mundo jurídico es cambiar el valor probatorio de una declaración y darle un valor muy, muy alto. Con lo cual, si acompañas algunos otros elementos de prueba, algunos, prácticamente lo que estás haciendo es trasladarle la responsabilidad al sujeto denunciado para que él pruebe su inocencia. Fíjense cómo estamos cambiando el principio de inocencia, que debería de ser la regla general máxima para todos los casos. En este en particular, dado ciertos valores y principios que queremos proteger, hacemos una excepción, hacemos un matiz, y este matiz no significa que en todos los casos esa persona a quien se le acusa tenga que probar. La segunda consecuencia práctica que sufre el procedimiento sancionador, el penal, bueno, tiene que ver con cómo logramos construir, perdón, déjeme aquí bajarle
volumen. Ya. ¿Cómo logramos construir el tema de las cargas probatorias bajo este principio de que el que afirma está obligado a probar? Bueno, pues ya tenemos que el que afirmó que sufrió una violación, su declaración ya no está tan obligado a probar, ya no está tan, sufre ciertos matices, sufre ciertas excepciones. ¿Cuáles serían esas excepciones? La primera es la facilidad de acceso a la prueba. ¿Eso qué implica? Bueno, pues quien tiene las pruebas, que las presente, ¿no? Estamos claros. Pero en segundo lugar, si yo no tengo acceso a las pruebas, entonces la segunda, digamos, situación práctica o de transformación del mundo procesal penal se llama la carga dinámica de la prueba. Y esto significa que la prueba se empieza a recorrer. Esta afirmación de que quien afirma está obligado a probar se empieza a mover, ¿no? Y ahora resulta que empieza a moverse, digamos, en dirección hacia la persona a la cual se le está imputando los hechos. No significa que en automático se cambie la carga probatoria, ¿no? Sino para ciertas pruebas del expediente que tengan que aportarse, ciertas pruebas, es un análisis muy casuístico de los elementos probatorios, dependiendo de la facilidad de acceder a esa prueba, pues entonces te corresponderá a ti presentarla o vamos moviendo este principio de la carga dinámica de la prueba y la vamos trasladando hasta el punto que pudiera llegar, reitero, hasta el punto que pudiera llegar a convertirse en una reversión completa de la carga probatoria. Por ejemplo, si en la denuncia se acusa a un militar y estamos requiriendo información de los correos electrónicos, las notas de entrada y salida al destacamento militar, no sé, algunas resoluciones internas, órdenes, Anita García, ¿tú crees que sea fácil conseguirlas? Como particular, no. No, sería ¿a poco el ejército no colabora? Dice, sí, pásenle, vengan a ver, aquí les doy mis correos, les doy acceso a toda mi información. No, ¿verdad? No. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso clásico donde yo no tengo acceso a la prueba. Por lo tanto, el tribunal debería de juzgar este punto y decir, ok, a ver, parto del principio de que el que afirma está obligado a probar. Está claro. Anita, ¿no pudiste probar lo que hizo el ejército? Sorry. Qué lástima. Ya perdiste. Oye, ejército, ¿ya te diste cuenta que puedes seguir cometiendo este tipo de violaciones a los derechos humanos mientras no dejes huella? Manéjate un búnker de información y no sueltes nada. Y cuando te la vayan a pedir por transparencia, quémala, ¿no? Y ya no pasó absolutamente nada. Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, cuando se analiza la violación a estos, el juez tiene que tener mucho ojo, estar muy pendiente de qué es, cómo se construye este debido proceso legal, sobre el cual se va a dictar una resolución en el sentido que sea. Y uno de los temas muy importantes entonces tiene que ver con la diferenciación del estándar probatorio. Y el estándar probatorio puede ser alto o flexible. Alto, por ejemplo, en el homicidio genérico, donde requiero todos los elementos necesarios para provocarme la convicción, como dicen los jueces, se han leído sentencias, ¿no? Donde dice, y después de analizar todas las pruebas y argumentos, esta autoridad arriba a la convicción plena, al convencimiento pleno, a la confianza plena de la decisión que voy a tomar. Bueno, pues cuando esta confianza no es plena, digamos, está así medio tambaleante, implicaría cometer más errores que cuando tienes la convicción plena. Esto es, como en el caso del homicidio genérico,
solamente puedo meter a la cárcel a aquellas personas que estoy plenamente convencido que cometieron esos delitos. Sin embargo, cuando manejo un estándar probatorio flexible, es probable que cometa yo más errores y meta a algunos inocentes a la cárcel. Pero en este universo, Laurita y Yari, en este universo de personas que voy a meter, van a ir todos los delincuentes. Lo lamento mucho. Hoy el balance de valores y principios que está entre tener a una gente en la cárcel o cuidar a las mujeres debe pesar más, ¿no? El de cuidar a las mujeres. Porque particularmente en esta generación es algo que nos está lesionando profundamente como sociedad. ¿Y eso cómo lo justifico? A ver, me dicen, oye, pero es que el principio de inocencia es muy importante. Sí, es muy importante y vamos a procurar garantizarlo en la mayor medida de lo posible. Sin embargo, hoy en día, Laurita, hay otro valor también muy importante como la vida, la seguridad, que las mujeres no sufran violencia. Y ese es el peso que hoy el Estado le quiere dar, a lo mejor no tanto la libertad de conciencia, ¿no? O de profesión religiosa. Hoy el Estado debe volcar su aparato más intensamente para salvaguardar este tema de las mujeres. Y por lo tanto, todo el sistema, todo el conjunto de elementos tiene que operar en función de ello, desde el legislador, desde la autoridad administrativa, desde las fiscalías y desde los jueces en sus sentencias. Entonces veamos cómo ya hay dos temas prácticos realmente que cambian la forma de ver el proceso penal. Uno, el valor probatorio que le doy a una declaración de una mujer afectada. Y dos, la carga dinámica de la prueba que implica empezar a trasladar esta frase de que el que afirma está obligado a probar, trasladársela a la persona que tiene los elementos probatorios. Si es que yo no los tengo, si yo no puedo acceder a ellos, si yo puedo acceder a ellos, si yo digo, es que los tengo en unos WhatsApps que me mandó mi jefe, donde me insinuó tales y tales cosas, y no los presento, bueno, pues ahí es evidente que yo tengo la carga de probar. Pero si se trata de unos correos electrónicos que mandó el vocal ejecutivo del instituto o el presidente del OPLE al resto de los consejeros o al administrador donde le dijo, no le vayas a pagar en Yari hasta que no vote sobre el PREP, hasta que no nos vote a favor la empresa que vamos a contratar del PREP, no le pagues y no le des nada, ninguna información, que sienta el rigor del poder, ¿no? Y Yari dice, oigan, denme información, no sé qué está pasando. No, pues no tenemos. Bueno, y Yari podría tener acceso a ese correo electrónico, a esas indicaciones entre el presidente y el secretario administrativo. Por supuesto que no. Entonces, si Yari dice, oye, a ver, yo tengo la carga de probar. En principio sí, pero tengo que alegar que yo no tengo acceso a la prueba. Como tampoco tengo acceso a las pruebas del ejército, como tampoco tengo acceso por razón natural a otro tipo de pruebas. Por lo tanto, el juez ahí en cada uno de estos elementos debe decir qué facilidad tiene Yari para conseguir la prueba. No, no tiene. Por lo tanto, aquí aplico el principio, no aplico el que está obligado, tiene la carga de probatoria, no. Aquí aplico el principio de la carga dinámica de la prueba y lo voy trasladando hasta el punto de que decir, el presidente tiene la obligación de probar. Y si no lo prueba el presidente, es tanto como si ya lo hubiera probado Yari. Entonces se dice, oye, están violando el derecho y la presunción de... A ver, entendamos en qué nos estamos moviendo, cuál es ese conjunto de valores y principios que hoy queremos recuperar y fortalecer y que el Estado está obligado a volcar toda su fuerza, pero además con una intensidad tal que le diga a este presidente López, sorry, compa, son las épocas y ni modo. Presenta, si no tienes ningún problema, presenta esos correos. Oye, es que no existen los correos.
Bueno, entonces podríamos intervenir tu computadora o la del secretario y entonces ver si existen esos correos, como puede pasar en el tema del ejército, por ejemplo, ¿no? Veamos entonces cómo estos dos elementos, o tres elementos, el principio de presunción de inocencia, primero, el segundo, el valor que le damos a las declaraciones de parte atendiendo a ciertos valores y principios que hoy como sociedad debemos de cuidar más todavía. Y tres, los estándares probatorios y la carga dinámica de la prueba. Estos tres elementos también deben de formar parte de ese piso mínimo que se trata el debido proceso legal en materia penal, que ya vimos que establece la Constitución y que establece el artículo 8º de la Convención Americana. ¿Significa que es lo mínimo? Sí. Si quitas una de esas piezas, ya no puedes tomar una decisión, está violada, digamos, el procedimiento. La torre sobre la que se va construyendo la decisión no sirve, se cae, y todo como si fuera un juego de naipes, se cae todo. Entonces, el Estado o como sociedad, ¿podemos construir más alto el piso mínimo? Claro. Si estábamos en un sótano, bueno, ahora podemos poner planta baja, primer piso, segundo piso, ¿no? Roof garden, ¿no? Penthouse. Podemos subir los niveles que como sociedad queramos, que debe de protegernos el Estado para que se tome una decisión en materia de castigo como tal, por ejemplo. Hasta aquí queda claro esta referencia a la materia penal. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Aquí importante. Uno, el piso mínimo es lo mínimo. ¿Significa que es lo único? No. Significa que como sociedad podemos crecer ese piso mínimo y darnos mayores garantías para un proceso. ¿Como cuáles? Como la utilización de unos lentes especiales para analizar el caso con perspectiva. Oye, es que ya nadie me dijo que era con perspectiva de género. Pues ese es un error tuyo, juez. Tú debes de tener lentes especiales como para cuando vas a manejar de noche o cuando vas a manejar en carretera y te va a dar el sol. Ya sabes, tienes que usar lentes especiales. Lo mismo, cada caso que te llega, debes de tener 3 o 4 lentes para ver si con el filtro se ve mejor. Si es un tema de género, si es un tema de niños, si es un tema de migrantes, si es un tema de transversalidad. Y entonces habrá reglas particulares que debes de aplicar. Si no las utilizas, es tanto como, y ya imagínate, que eres jueza y vas a analizar un caso de un extranjero en México que no habla español y que te das cuenta que requería su procedimiento de algo. ¿Qué sería? Si sabes que no habla español. Dices, oiga, ¿y usted qué no me entiende? What? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Nothing. Es como, ¿no habla nada español? A ver, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo lógico que deberías de construir como piso mínimo para él? Un traductor. Un traductor desde el origen hasta el final, durante toda la parte de su procedimiento. Si no tuviera traductor y Yari, ¿qué harías? Dirías, yo estoy revisando una sentencia que lo condenan a 10 años de prisión al colega. ¿Y te das cuenta que? Pues se supone que no sería válido, ¿no? Porque le estás violando uno de sus derechos fundamentales y desde el inicio, como usted lo menciona, debería de haber tenido su traductor. Entonces, así tenga una sentencia o esa condenatoria, no sería válida. Exactamente. Y cae como casa de naipes, ¿no? Todo en automático. Ahora imagínate, Franklin, y creo que también le levantaste la mano, ¿verdad? Antes de para que nos comentes, ¿qué pasa, Franklin, normalmente en las series de televisión cuando la policía detiene a alguien ahí, delincuente? Lo primero que le dicen es que tiene derecho a ¿qué?
la lectura de sus derechos, el debido proceso, a un abogado, etcétera. Pero le dice, tienes derecho A guardar silencio y todo a lo que se va a guardar encontrar en su silencio. contra. Eso es lo primero. No, si quieres, no digas nada, porque todo lo vamos a usar en tu contra. Y la segunda es, si no tienes dinero, el Estado te va a ofrecer ¿qué? Un abogado, un defensor. Un abogado defensor, ¿no? Ahora, fíjense bien otra vez, tenemos en la cúspide la madre de donde surge el derecho penal y donde surge el derecho administrativo sancionador. Estas dos cuestiones o elementos que nos comenta Iyari y Franklin forman parte, lo estamos viendo, del derecho penal. Forman parte de un piso mínimo, bueno, lo elevamos un poquito. Ese piso mínimo que es el debido proceso legal. Mi pregunta es, ¿que eso no aplica también al administrativo sancionador? ¿O solo es del penal? Porque derivan de la misma madre y tienen las mismas garantías. El administrativo sancionador, Iyari, si, por ejemplo, multáramos a un extranjero en materia electoral o un extranjero que tuviera un negocio aquí en México, pero que no hablara español, ¿no tendría derecho a un representante? Digo, ¿a un traductor? Claro que sí. Franklin, si fuera un extranjero que viene manejando y se pasa unos altos y lo detienen y le quitan, bueno, ya sabes, cualquier cosa, ¿no? Está sujeto a una sanción administrativa. El Estado no tendría que decirle, oye, si no tienes dinero, te proporciono un abogado. Y si no, pues renuncia a él. Si no lo quiere, renuncia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya empezamos a construir elementos mínimos del debido proceso legal. Decíamos, esto, tanto la Constitución como la Convención, solo se refieren a la materia penal, no al administrativo sancionador, no al electoral, no al fiscal, no al familiar, no al civil, no al laboral. Esto significa que tenemos que construir un debido proceso legal propio para cada una de las materias porque tiene valores y principios diferenciados con el penal. La pregunta es, ¿y por qué en el administrativo sancionador, como en el procedimiento ordinario sancionador o en el caso del PES, el especial sancionador, este tipo de cuestiones del debido proceso legal están muy claras? Hemos ofrecido asesorías. Digamos que la Defensoría de Oficio también puede atender estos temas. El Estado, el INE, el OPLE y el tribunal estaría obligado a corroborar que por parte del Estado se le ofreció acceso a la defensa legal de sus intereses. ¿O es un tema? No, aquí no aplica. Aquí es muy mínimo, ¿eh? El debido proceso legal aquí, esas cosas aquí no vienen. Adelante, Franklin. Gracias. Bueno, era nada más con el tema de que no lograba identificar bien la parte que hablaba de cómo la Convención y la Constitución hablan de la cuestión del debido proceso y de la parte del piso mínimo que se debe de tener y que no se establece tanto en la administración, en el administrativo penal laboral, pero ya con los ejemplos que puso ya me quedó más claro el tema de a qué nos referimos con el tema del piso mínimo dentro de un debido proceso. Y aquí también me surge una inquietud con lo que comenta usted de los partidos políticos. Bueno, aquí no entra la parte hablando de prerrogativas. Vamos, un partido político recibe su prerrogativa, él tiene la forma de cómo subsanar las situaciones que puedan prevalecer en un procedimiento especial sancionador cuando se ve involucrado en el mismo. Aquí, ¿por qué tendría que entrar el Estado si él tiene la situación como representación ante un consejo general, ante un consejo estatal? ¿Dónde entraría el Estado? ¿No estaría yendo más allá el Estado al momento de querer proporcionarle un abogado, un defensor para su procedimiento especial? Pues, a ver, lo que yo entiendo que son garantías básicas, ¿no? ¿Cuáles son las garantías o ese piso mínimo? Primero, que haya un tribunal establecido con, digamos, anterioridad al hecho. Segundo, que no sea un tribunal creado especialmente para resolver ese conflicto. Tercero, que haya normas que lo regulen de manera previa. Cuarto, que las normas establezcan la sanción, las conductas y las sanciones. Quinto,
que tengas derecho a enterarte de lo que se te acusa. Sexto, que puedas presentar una defensa. Séptimo, que puedas ofrecer pruebas y que se te desahoguen las pruebas y objetar las pruebas de la contraparte. Octavo, que puedas presentar alegatos. Último, bueno, penúltimo, que se dicte una resolución. Y último, que puedas recurrir esa resolución, que tengas un recurso para que otro juez pueda resolver sobre esa resolución. Ese es el piso mínimo que se establece en materia penal. ¿Será lo mínimo? O sea, no podemos construir más, con eso tenemos que quedarnos. Es como si dijéramos, Franklin, a ver, para tener una casa digna necesitas tener piso de cemento. No tierra, piso de cemento. ¿Quién quiere tener piso de cemento nada más? O sea, honestamente, pues si le puedes poner un azulejito o alfombra, pues no, vamos construyendo, vamos subiendo el tema. Y además, pues, ¿qué más requieres para que tengas? Y vamos subiendo elementos básicos y necesarios, atendiendo a la percepción y los valores y principios de la comunidad, ya sea de tu pequeña comunidad, de tu familia, que te digan, oye, no, pues es que yo quiero, ¿cómo se llama? Necesito ventanas que se abran, ¿no? O necesito mosquiteros porque hace mucho calor y si no pones el aire acondicionado. Y poco a poco, digamos, vas construyendo los elementos mínimos que requieres para tu propia vivienda, ¿no? Y entonces empiezas a buscar casa, departamento, en función de lo mínimo que requieres, tal vez algo mínimo que sea, es la cercanía con el trabajo, ¿no? El acceso, en fin, temas de seguridad. Digamos que la comunidad, en tu caso, va subiendo el estándar mínimo y dices, menos que esto yo no lo puedo aceptar. Lo mismo pasa con el debido proceso legal. Tenemos que ir construyendo sobre él porque lo mínimo es de verdad es lo mini, ¿no? Pero me parece claro que tenemos que construir como sociedad un estándar mayor, con mayores alcances y beneficios que pueda tener como garantías una persona que va a estar condenada. O por ejemplo, dicen esta frase de que la cárcel es la universidad de los delincuentes. Si por alguna razón mala, ¿no? Ahora sí que de estas malas circunstancias de la vida, mala suerte, una persona tuvo que caer en la cárcel, dices, Dios, o sea, yo no quiero caer ahí, que me separen, que me muevan, ¿no? ¿Por qué? Porque no confías en ese sistema de readaptación social. Imagínate ahora cómo estaba, creo que era Bukelele, ¿no? La semana pasada, sí fue Bukelele el que dijo, ¿no? Que exhibió a los presos de la Mara y las pandillas y les dijo, y a ver, abusados, donde ustedes empiecen a lastimar a la gente, aquí se les acaba la comida a estos, se les acaba y cuidado, porque yo no digo que sean medidas que violenten derechos humanos, por supuesto que va a haber sentencias, ¿no? Quien quiera promoverlas y van a decir, a este cuate le tienes que dar de comer, por supuesto. Pero mientras el pueblo crea y confíe que esos son los tipos de medidas, pues va a tener no solamente popularidad, sino va a tener legitimidad democrática el Estado y podrá establecer cierto tipo de acciones legales o estatales como para ese tipo de cosas. ¿Qué es cuestionable? Pues sí, es cuestionable, pero tiene que ver entonces con la legitimidad de la toma de decisiones. Esto es, ya nos coloca en otros parámetros, en otros argumentos jurídicos. ¿Qué pesa más, Franklin, por ejemplo? ¿Nuestra Constitución? Los valores y principios que están ahí, por ejemplo, que nos hablan que no puede haber, vamos a pensar que dijera ahí, que no pueden votar las mujeres, que dijera en la Constitución. Pues esto es lo que nuestros padres fundadores dijeron, y más allá del escarnio internacional y la condena internacional, que en México no le reconozcamos el voto a las mujeres. Supongamos que esa cosa dice. Y de pronto tenemos manifestaciones y manifestaciones de mujeres que quieren el respeto a sus derechos civiles. Y luego hay, pensando que también se pudiera, una consulta popular donde se dijera, ¿le damos el voto a las mujeres?
y dijeran, sí, hay que darle el voto a las mujeres. Cuando llegue el asunto a la Suprema Corte de Justicia, tiene por un lado lo que dicen los padres fundadores de la Constitución y lo que dice el pueblo. ¿Qué pesa más en la legitimidad democrática? El peso que yo le doy, por ejemplo, a mis diputados vía mi voto, o el peso, por ejemplo, que tiene, y además que se los dieron hace 200 años, o hace más de 100 años, o el peso específico que tiene esta generación que está saliendo a las calles y que en una consulta popular está exigiendo tales y cuales cosas. Democráticamente, ¿qué pesa más? Son argumentos que aparentemente no entran en juego, pero que las altas cortes, digo, si son altas, por supuesto, y si son cortes, tienen que valorar. ¿Cuál es el peso específico que tienen nuestros valores y principios constitucionales frente a lo que hoy la sociedad está demandando? Por ejemplo, si nuestra Constitución establece la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero la población está demandando otra cosa, que se quite de ahí. ¿Por qué? Por todas las cuestiones perniciosas que en la práctica se cometen. ¿A quién también debería hacerse caso en este peso democrático? ¿O qué tal que tuviéramos una resolución de la Corte que dijera, no, señor presidente, todo lo que usted me indique, todo lo que esté ahí, vamos a hacer? ¿Qué peso tiene para la población esa Corte? Pues va a terminar como han terminado en la historia, ¿no? Aquellas cortes o jueces que no voltearon a ver al pueblo y acabaron con una cuchilla en el cuello, ahorcados o quemados. ¿Por qué los tribunales constitucionales o tribunales internacionales, a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de la posguerra, se establecieron como uno de los requisitos necesarios para que los integraran, era que no los integraran jueces? O sea, así tan apestados estaban los jueces que los tribunales constitucionales en su diseño prohibían que hubiera personas dedicadas a la judicatura, que sean jueces. ¿Por qué? Porque ya habían demostrado que traían cargando esta piedra como el pípila, que no les permitía ver otra concepción del derecho, otras formas de analizar los derechos humanos. Y entonces dijeron, no, jueces no queremos, queremos a los académicos, queremos defensores, queremos gente que mire de otra manera la Constitución y no como los jueces. Vamos a ver, aquí tenemos Juan Arturo dice, interesante la postura, considero que si en los demás derechos sancionadores, penal, administrativo y fiscal, cuentan con defensores o instituciones para procurar la adecuada defensa, en materia electoral no debería ser la excepción. De acuerdo contigo, amigo. Y máxime que por sus peculiaridades, que no todo abogado domina. Así es. Muy bien. Por ejemplo, si tuviéramos una persona que fuera invidente, ¿cómo le subimos el estándar del debido proceso legal? Probablemente con lectura braille, ¿no? Con acuerdos y documentos con lectura braille para que pueda enterarse de primera mano de las cosas. Bueno, pues así vamos viendo cómo vamos construyendo o reconstruyendo el piso mínimo para cada una de estas materias. Y ojo, solamente está regulado para la materia penal, tanto en la Constitución como en la Convención Americana, con lo cual nos deja un gran trabajo que en pleno 2023, el ABC, esa como el kinder del proceso, ¿no? No lo hemos trabajado. Y tenemos que establecer cuáles son estas bases mínimas que deben de contener los diferentes tipos de procedimientos. Que puede compartirlo con el derecho penal, eso es otra cosa. Que puede ser muy similar, puede ser otra cosa. Pero que tenga que ser exactamente igual a mi hermano o a mi hermana, no. ¿Por qué? Porque es único y es irrepetible. Y este proceso electoral sancionador
o el derecho administrativo sancionador en materia electoral debe de tener una reflexión seria, dura, profesional respecto de cuál es ese piso mínimo que debe de exigir la sociedad para construir una decisión sobre los derechos de las personas que son o de los sujetos obligados al cumplimiento de la normatividad. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Seguras? ¿Seguras? Bien, avanzamos entonces. Perfecto. Bueno, pues recordar entonces que el recurso que, digamos, que busca revisar el procedimiento especial sancionador surge por la necesidad de garantizar lo que el sistema de medios de impugnación establece, que es garantizar la constitucionalidad y la legalidad de tanto de los procedimientos como de las sentencias de la sala regional especializada al resolver este famoso PES que le llaman el procedimiento especial sancionado. Entonces, es un recurso para garantizar la constitucionalidad y legalidad tanto del procedimiento como de las sentencias de la sala regional especializada al resolver el procedimiento especial sancionador. Y cuando hablamos de la constitucionalidad, también hablamos de la convencionalidad. Acuérdense que forman parte de un nuevo bloque de constitucionalidad, tanto la Constitución, la Convención y tratados internacionales. Por ejemplo, en el caso, seguramente han escuchado de este documento que se llama, este protocolo que se llama Belém do Pará, por ejemplo, ¿no? Que tiene como objetivo, digamos, establecer un conjunto de compromisos para erradicar la violencia en contra de las mujeres. O tratados, otro tipo de tratados internacionales que pueden beneficiar tanto en la parte de garantías, o sea, de maximizar, de establecer cuáles son los alcances de estas libertades y derechos, como la manera en que el Estado se compromete a cumplir tanto el desarrollo como que no se obstaculicen estos derechos, y finalmente la manera como debe de garantizarlos a través de procesos judiciales en los cuales, por ejemplo, debe de utilizarse un protocolo. ¿Han escuchado de un protocolo en materia de género para juzgar? ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? Alfonso Salazar. José Ángel. ¿Qué protocolo es ese? Sí, tengo entendido que la Corte emitió un protocolo para con perspectiva de género, pero ese documento Eso es. es el base, pero como parámetro y criterio orientador, más que un dogma a seguir todos los casos, pero es un documento de apoyo muy valioso que ha emitido la Corte y que se utilizan por parte de todos los juzgadores, o se debe utilizar, considerar por los juzgadores para estos casos. Oye, ¿y es optativo o estás obligado a seguirlo? A mi juicio, como es un criterio orientador, no, o sea, sí tiene, si así está, como está tomando los parámetros internacionales y que está tomando todos los instrumentos internacionales, pues viene a formar parte, como usted indica, del bloque de constitucionalidad. Entonces, pues ya vincula a los juzgadores a considerarlo, pero ahí, cuando los de la vieja guardia, pues siempre tenemos un poco de necesarios para incorporar el derecho, o sea, los temas internacionales a lo que simplemente el derecho, los códigos, pues, pero sí, debemos considerarlo y ser parte de lo que los criterios que se toman para tomar decisiones jurisdiccionales. Claro. Oye, o José Ángel o alguien más, bueno, primero que nada, como bien señala José Ángel, la Corte Mexicana emitió un protocolo. Este protocolo es un conjunto de reglas, como de filtros, de apreciaciones que los jueces deberían de tener cuando la
persona que pudiera resultar afectada con la determinación o quien está reclamando la justicia es una mujer, ¿no? Entonces, ya de entrada, en el caso, en automático tenemos que tomar además otro librito que se llama protocolo, para ver si con esto filtrado, digamos, con estos lentes especiales, realmente puedo ver de mejor manera el caso. Yo le he comentado que son como lentes 3D de una película, ¿no? Donde vives toda una experiencia, donde ves que hay un movimiento de las imágenes que están en la pantalla, ¿no? Casi te brincan, y es toda una experiencia. Bueno, analizar un caso con lentes 3D o con lentes de perspectiva me permite entender de mejor manera todo el contexto para saber si hay características adicionales que tengo que incorporar al debido proceso para saber qué tipo de resolución puedo emitir dependiendo de las garantías que yo ya haya dado en el proceso. Dijimos que en materia penal, tanto la Constitución y la Convención establecen un piso mínimo, ¿ok? Bueno, cuando yo utilizo ese protocolo para juzgar con perspectiva de género, voy a ver si se construyeron otros niveles necesarios para el dictado de la resolución. Porque particularmente incide o coincide con un valor o con un principio que hoy nuestras generaciones intentan salvaguardar, que es el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Entonces, sobre eso ya empiezo a analizar mi protocolo, veo cómo voy metiendo, digamos, estos lentes especiales en cada una de las etapas procesales y puedo determinar primero si se cumplió de manera adecuada el debido proceso legal para este caso concreto. Segundo, ¿qué características debería de tomar para poder resolver con base en este protocolo? Diríamos, ¿es vinculante o no? José Ángel, gracias, solito se respondió y dijo, bueno, como está sustentado en una serie de tratados internacionales que son obligatorios para México, que son derivados de criterios de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorios no solamente para los jueces, sino para todas las autoridades del país. Todas. No solamente jueces, ni magistrados, todas las autoridades del país están obligadas a seguir este tipo de protocolos o este tipo de pisos mínimos que se van construyendo a partir de los tratados internacionales. Ahora bien, decíamos que estos son, si un fiscal, por ejemplo, no utilizó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pues entonces en automático el debido proceso se cae. Todo lo que se construya, si no se utilizó un traductor, un documento en braille, o se pidió o se ofreció el apoyo del Estado para tener una representación legal, o en su caso no se utilizó este protocolo, entonces todo lo que se construye se cae. De ahí la relevancia que tiene que nosotros como jueces de control o como abogados litigantes o como demandantes tengamos siempre esta visión más allá de esa lápida que decía yo que veníamos cargando. Decíamos, aquí esas cosas no se ofrecen. Bueno, pues entonces hablemos que bajo esta idea de la utilización del protocolo con perspectiva de género, Jessica Tinoco, ¿por qué crees que lo emitió la Corte? Se me hace que Jessica Tinoco ya dijo, yo desconecto como si fuera el fax. No, perdón, es que no le podía picar al micrófono. Ya estábamos pensando mal, Jessica. No. ¿Por qué crees que la Corte ha emitido este protocolo? Para juzgar con perspectiva de género. Para fijar, pues, un procedimiento y pues ciertas reglas para que se pueda pues juzgar justamente con ese tipo de perspectivas y que se conozca y se transparente cómo se realiza
juzgar con perspectiva de género y algunos, ¿cómo decir? Como principios y pues sí, como reglas que se tienen que seguir y algunos criterios. Ujú. Oye, y por ejemplo, déjame recordar, a ver, aquí tengo más o menos la fecha. A ver. En 2013, la Corte publicó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Ahora, como dice su compañera, su propósito era materializar un método de análisis que incorpora la categoría de género al análisis del asunto litigioso, ¿no? Constituye una primera reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia, para originar o para generar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente mujeres y niñas. 2013. Luego entonces, mi pregunta, Jessie, ¿por qué lo sacó hasta el 2013 y no en el 2012? O en el 2011 o en el 2010. ¿Qué crees que haya pasado para que la Corte dijera, me voy a poner las pilas? Supongo que lo buscaron perfeccionar para poder, pues emitirlo y hacerlo de conocimiento del resto de las personas. Claro, claro, pero ¿qué crees que haya pasado? Digamos que se levantó el presidente de la Corte un día y dijo, al viejo estilo Martin Luther King, dijo, hoy tuve un sueño. Soñé que las mujeres iban a tener características para ser juzgadas de manera diferenciada, ¿no? Y que resuenen las campanas desde los altos de Zacatecas o de no sé qué hasta Yucatán. Hoy las mujeres gozarán de una nueva forma de análisis de las sentencias. Mi sueño, entonces, ahí en el pleno de la Corte. ¿Algo así pasó? ¿O la Corte Interamericana dictó alguna resolución o alguna recomendación? Eso, pero dínosla bien, completa. ¿Qué dice el Google? No, la verdad no recuerdo, pero pues hay que algo buscarla, así, no importa, Jessie, no importa, la lo importante es tener el dato, eso es lo que importa. Fíjense bien que la Corte emite este protocolo para cumplir una sentencia relacionada con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos González y otras, llamado como Campo Algodonero, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú, que es el caso Radilla Pacheco, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. No es que haya alguien tenido un sueño y dijera, como dice la canción, ¿no? Creo que la decía Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, ¿no? No se trataba de eso. Se trata que una entidad internacional tuvo que venir a poner un poco de manotazo en el escritorio y decir, ya basta, México. ¿Cómo es posible que se sigan cometiendo este tipo de violaciones procesales y que derivan en casos donde no se juzga? Y casualmente todas salen perjudicadas las mujeres, por ejemplo. O no hay un protocolo diferenciado para actuar. No lo conocen los fiscales, no lo conocen los jueces de control, no lo conocen los jueces de primera instancia, sus jueces de distrito, los colegiados. Vaya, ni ustedes, ministros y ministras de la Suprema Corte. Entonces, fíjense cómo, derivado de una resolución, José Ángel, con esto podrías ya sostener, digamos, la validez de la vinculación frente a esta generación que llamas de la vieja guardia. Decirles, a ver, compadres,
lo ordenó la Corte Interamericana y aquí tuvimos que acatar. Era parte del cumplimiento, ¿no? Como cuando el juez dicta medidas de reparación o de cumplimiento, pues alguien está obligado a decir, mira, ya voy cumpliendo de esta manera. La Corte tuvo que hacer esto en cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana. Si no, estoy casi seguro que las cosas seguirían ahí, ¿eh? No se movería nada en este país. Bueno, con lo cual, este protocolo para juzgar con perspectiva de género se utiliza también no solamente para el derecho penal, sino ya vimos para su hermano gemelo, que es el administrativo sancionador. Y claro que también podemos tener un protocolo, deberíamos de tener un protocolo actualizado, vigente, muy revisado para los temas de la política electoral en el que se puedan afectar a las mujeres. Entonces es muy importante cómo también debemos de movernos hacia esa ruta y que todos los jueces electorales y las autoridades electorales y cualquier otra autoridad estén también enterados de este tipo de protocolos para juzgar con perspectiva de género. Por lo pronto, lo que hoy nos debe de quedar muy claro, Jessy, Anita, Laura, José Ángel, Alfredo, es que debemos de tener lentes especiales para ver los casos. Porque eso puede hacer la diferencia entre ganar o perder el asunto. Así de sencillo. Simplemente la utilización de unos lentes. Gracias, Jessy, por tu gentil participación. Y es broma lo demás, ¿eh? No te creas este tema. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o avanzamos? Avanzamos entonces. Bueno, entonces ya dijimos que el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador tiene como objeto garantizar la constitucionalidad, la convencionalidad y la legalidad de las sentencias de la Sala Regional Especializada al resolver el procedimiento especial sancionador. Este recurso particularmente sirve para analizar la actuación de una área específica del Instituto Nacional Electoral que se encarga de investigar las quejas y denuncias que son propias, digamos, de competencia de la Sala Regional Especializada. Esta área se denomina Unidad Técnica de lo Contencioso. Esto implica que esa área o esta Unidad Técnica de lo Contencioso del INE es la encargada prácticamente de recibir, la queja o la denuncia que seguramente, bueno, pues fue llegada por oficialía de parte, llegó al secretario ejecutivo, pero finalmente el órgano que se encarga de hacer toda la tramitología es la Unidad Técnica de lo Contencioso. Una vez que recibe la queja o la denuncia, analiza si tiene características que le dan cierta fortaleza, digamos, a lo que se está denunciando, que por sus características, por sus elementos, pues es probable que ese tipo de conductas se hayan cometido y por lo tanto abre la investigación, abre el procedimiento especial, ¿no? Así ordena la apertura del procedimiento y empieza a satisfacer o a cumplir los elementos del debido proceso legal, que es darle vista a la persona denunciada con la queja o la denuncia para que pueda ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas, solicitar su desahogo y objetar las pruebas que alguien más aporte al expediente. Una vez que hace esto, que la Unidad Técnica de lo Contencioso abre el procedimiento y emplaza al sujeto, a la persona obligada o denunciada, empieza a llevar a cabo un proceso de investigación de las conductas. ¿Y esto por qué? Pues porque simplemente hay que recordar que en la materia civil, por ejemplo, la autoridad solamente, digamos, es como el referee en el box, ¿no? Simplemente deja que los dos se guamen ahí, ¿no? Y más o menos va controlando un poco las cosas, que no se peguen debajo del cinturón, que no se muerdan
¿no? Un conteo de protección, pero prácticamente deja que los contendientes sean los dueños del escenario. En cambio, en materia penal, pues las autoridades y la persona que presenta la denuncia tienen un papel específico en este escenario. La persona que presentó la denuncia de un hecho, de una conducta, prácticamente se queda casi al margen del procedimiento. Se queda ahí abajo como espectador, si puede echar porras, si puede mandar alguna información, ayudar, pero nada más es eso. No tiene, digamos, en su obligación la carga de probar, porque quien ejerce la investigación es la propia autoridad. Con lo cual, estamos asimilando a la unidad técnica de lo contencioso con una especie de fiscalía que tiene que llevar a cabo el proceso de investigación. Por lo tanto, Clau Chávez, bajo esta frase o este principio que estamos comentando, ¿tú crees que estarían obligadas la persona que denuncia a presentar todas las pruebas? No, quizás alguna parte. ¿Por qué no? Porque como usted, bueno, está comentando, sí, es una especie de fiscalía, más no tiene la capacidad de realmente como autoridad para absorber esas, pues, las pruebas. Investigaciones. Ya imaginamos a Clau, ¿no? Con su gorrita Sherlock Holmes, su lupa, ahí investigando pues no, ¿verdad? No podemos como personas físicas, privadas, como gobernados, pues estar haciendo eso. Nosotros no podemos llevar a cabo la investigación, no tenemos facultades para ello. Entonces imagínense una sentencia que resuelve en el PES y que diga, se absuelve o se declara improcedente, lo que sea tal, o la unidad técnica de lo contencioso, que dijera, es que Alfonso no presentaste pruebas. Imagínate, y Alfonso dice, ahora resulta que yo soy el que tengo que presentar las pruebas e investigar. Al contrario, más bien unidad técnica de lo contencioso, dime, ¿qué investigaste? Mandé 2 oficios y le pregunté a José Ángel si había hecho esto y no, uno contestó como quién sabe y otro no. Alfonso, ¿tú crees que 2 oficios sea la investigación de un órgano serio, responsable, como una fiscalía? No. Pero eso sí, te acusa de que tú no cumpliste tu chamba de presentar las pruebas correspondientes. Entonces veamos cómo también la propia autoridad debe estar consciente de cuál es el papel que debe desempeñar. Y si le encargan la investigación, afortunadamente también la Corte Interamericana, en esos casos que les he señalado, en el caso Algodonero, en el caso Radilla Pacheco, ha determinado cuáles son las características de la investigación que deben llevar a cabo las autoridades. Y entonces establece también un piso mínimo de los elementos que deben de cumplirse en una investigación para estimarse seria y profesional. ¿Y qué creen? En casi todos los casos que la Corte ha condenado a México, en buena medida es porque no hay investigación. Entonces, la unidad técnica de lo contencioso tendría que tomar en cuenta estos criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana y nosotros, cada vez que presentemos una queja, exigirle que se cumplan con esos elementos básicos de investigación. Ojo, eso es para la materia penal. Eso no significa que todo aplique al derecho administrativo sancionador. Eso no implica que nosotros no podamos hacer que crezca el piso mínimo del debido proceso legal en materia del derecho administrativo sancionador. Por lo tanto, necesitamos gente como ustedes que toma estos cursos para que empiece a reflexionar en, digamos, los que tienen la práctica en el litigio, los que tienen práctica en la academia, en la reflexión, y desde los ojos de la ciudadanía, que eso es lo más importante, ¿qué elementos creemos que deba de tener estos pisos mínimos del debido proceso
y de la investigación. Porque una vez que en el procedimiento especial sancionador, esta unidad técnica de lo contencioso determina que ya agotó su investigación, le envía el expediente a la sala regional especializada. Y ella, pues lógico, ¿no, Clau? Tendría que revisar que se cumplieran todos estos elementos mínimos del debido proceso legal y de una correcta investigación seria y profesional con estos estándares internacionales que José Ángel nos recuerda son obligatorios para todas las autoridades, incluyendo las electorales. Entonces, la sala regional puede hacer un primer balance y decir, te lo regreso, unidad técnica, porque no cumpliste con estas características. Ya sea con lo mínimo, 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 o con lo que realmente nosotros creemos que debe de tener este tipo de procedimientos específicos que sabemos que no se han construido, que no se ha reflexionado, que no hay una determinación por parte del legislativo ni por la Convención Americana respecto de este tema y mucho menos de un procedimiento que se llama especial y que conforme a su propia naturaleza es especialísimo además. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún tema que quisieran comentar? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que normalmente digamos, se analiza a través de este recurso que va a revisar las sentencias de la sala regional especializada? Pues lo lógico es que como es un procedimiento sancionador, pues termine con una sanción, ¿no? Busque una sanción. Entonces, para el dictado de una sanción, como en materia penal, se requiere básicamente de dos elementos, ¿no? Se requiere que se compruebe la responsabilidad de la persona a la que se le está imputando y la segunda es que se determine la gravedad de la falta y en función de ello, la cuantía de la sanción, ¿no? Entonces, digamos, es la conducta, acreditar la conducta y segundo, la gravedad de la falta para poder fijar el monto de la sanción o de la multa que corresponde. Lógico es que estos tres elementos sean cuestionados en el recurso de revisión de este tipo de sentencias. Decir, yo no lo hice, o si intervine, yo no intervine de tal manera como para qué. Y el tercero es, oye, es una multa grandísima, ¿no? Nada más necesito un extrañamiento, un jalón de orejas y ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Sobre todo, es la primera vez, no soy reincidente, yo no tengo experiencia en estos temas electorales, lo que sea, ¿no? Entonces, estos tres elementos, conducta, gravedad de la falta y tercero, la determinación del monto de la multa, son las características principales que tiene este procedimiento, digamos, este recurso de revisión. Pero adicionalmente, tenemos la posibilidad de que se revise el debido proceso legal sobre el cual finalmente terminó con la resolución de la sala especializada, ¿no? Desde el momento como se emplazó, las garantías procesales de ese debido proceso y bueno, cómo se fue llevando todo el mismo con la debida investigación, las determinaciones de la resolución de la sala especializada y bueno, con eso digamos básicamente es lo que cubriría. Pero hay un elemento adicional. Fíjense que dentro del procedimiento, como cualquier otro, se pueden establecer medidas cautelares. ¿Esto qué significa? Que es una medida administrativa, de una autoridad administrativa, para tratar de contener los efectos nocivos o los posibles daños de la conducta que se está recriminando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una violencia intrafamiliar, pues una medida cautelar es la separación de los cuerpos de la casa, ¿no? No puedes entrar a la casa tu marido y tu señora aquí y no te puedes acercar a tal distancia. Esa es una medida de cautela, ¿no? Es una medida para tratar de que no se continúen generando los efectos negativos de la conducta que se está imputando, que se está alegando. Bueno, pues
Cuando están relacionados con los procedimientos especiales sancionadores, puede ser temas de violencia política por razón de género, o pueden ser, por ejemplo, aquellos que están relacionados con la, digamos, con la manera como se comunica la política a la ciudadanía, por ejemplo, o la utilización de recursos públicos para promocionar, para la autopromoción de un servidor público que querrá ser candidato el día de mañana, ¿no? Básicamente esto, que tiene que ver con temas de libertad de expresión y con violencia política por razón de género. Bueno, pues si hay un espectacular de un servidor público que dice que acaba de promocionar un libro o que está en una portada de revista, pues más o menos tenemos cierta idea de lo que es una publicidad legítima, ¿no? Y una que está enfocada justamente para que esté en mejore su posicionamiento en la comunidad de cara a un proceso electoral. O sea, tampoco hay que hacerle ahí como al ver la bolita mágica, ay, yo creo que este cuate sí se está publicitando de manera legítima, no, yo creo que quiere ser verdaderamente un candidato y necesita, bueno, eso la autoridad electoral tendrá que definir, ¿no? Pero, digamos, para evitar que se continúen los efectos perniciosos, el INE puede solicitar que se baje ese spot publicitario, por ejemplo. Y es una medida de cautela. Es una medida preventiva, temporal, y entonces estas medidas son estudiadas, son analizadas no por la sala regional especializada, ya no pasan por ella, porque la especializada solamente resuelve el fondo de la controversia. En cambio, las impugnaciones sobre estas medidas cautelares pasan directamente al conocimiento de la sala superior. Este recurso, finalmente, lo conoce y resuelve la sala superior, ya sea que deriven de estas medidas cautelares ordenadas por el INE de manera directa, o bien que resuelva o que revise las resoluciones del procedimiento especial sancionador emitidas por la sala regional especializada. Y recuerden que este procedimiento especial sancionador, como su nombre lo indica, es muy, muy especial. En primer lugar, porque intervienen dos autoridades diferentes en su conocimiento y en su resolución. Su conocimiento e investigación lo hace el INE y en su resolución lo hace el Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Especializada. Ya de entrada tiene esta característica diferenciada. ¿Qué otros temas? Seguramente lo han visto. La brevedad, brevísima y sumarísima, quisiera yo decirlo así, de los plazos para resolver estos asuntos. Ya lo veremos el día de mañana, seguramente lo han analizado cuando han estudiado el procedimiento especial sancionador, ya tienen muy claro los plazos para digamos, los plazos de tramitación y de resolución. Bueno, pues veamos que esta sumaridad, esta velocidad con la que se tienen que resolver los asuntos, en muchas ocasiones también dificulta que se lleven a cabo buenas demandas, se redacten buenas demandas. Con lo cual, esto también puede ser un impedimento de acceso a la justicia como tal. Yo creo que iremos platicando estos temas el día de mañana en otro conjunto de reflexiones, ahora que nos enfoquemos al derecho de acceso a la justicia desde el punto de vista desde el servicio público. Pues hasta aquí dejaríamos esta intervención. No sé si alguien quiera comentar, tenga alguna inquietud. ¿No? Bueno, pues recordarles que me encuentran en mi red social en Twitter como @Rubén Becerra RB de Victoria, @Rubén Becerra RB de Victoria. Ahí vamos cualquier tema que necesiten comentarme, con todo gusto estoy a sus órdenes. O en el correo electrónico institucional que es ruben.becerrar @te de tribunalelectoral.gov.mx. Se los reitero, es ruben.becerrar @te.gov.mx. Me daría mucho gusto que pudieran
incorporarse a nuestra comunidad ahí de debate y de argumentación en la red social de Twitter. Y por supuesto que también lo sigo, porque esto es recíproco. Así que bueno, muchas gracias, y si no hubiera ningún tema, pues entonces nos vemos el día de mañana. Les deseo que tengan una excelente jornada. Gracias. Gracias, Jessy. Gracias, Clau, Franklin, Laura, gracias. Cuídense mucho. Buenas tardes. Hasta luego, hasta mañana.